Ah, pensé que íbamos a repetir. Bueno, seguimos aquí en Pasamos Todes, como ya saben, y estamos recibiendo a nuestra invitada Isabel Piper. Está bien, Sí, ¿no? sí, perfecto. Isabel es psicóloga de la universidad, perdón, Diego Portales, doctora en psicología social de la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en psicología social. Bueno, tiene un montón de títulos. Actualmente es coordinadora de posgrado de psicología. Más o menos. Más o Está menos. un poquito antigua esa ¿Estás presentación. peleando un poco por la dirección de Claxo? Estoy, ¿Capaz? estoy pretendiendo ser la próxima Pretendiendo. directora de Claxon. De Claxo. Claxo, que es la universidad, no, el El centro... Consejo Latinoamericano de Consejo, Ciencias Sociales. exactamente, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Bueno, muchas gracias por venir. A ustedes por la invitación. A mí me interesó mucho invitarte. Bueno, primero, en esta fecha vos trabajás con memorias colectivas, ¿verdad? Exactamente. Y hay una, bueno, no sé, yo recién comentaba, digamos, de cómo a la memoria por ahí se le piden muchas cosas, ¿no? Se le pide que sea como una vacuna para que no vuelva a pasar lo que pasó antes. Se le pide que cuente también la historia política del momento, ¿no? Quiénes somos ahora según cómo nos manifestamos en los momentos de memoria, cómo recordamos. Y también hay veces que se encorseta sobre qué se puede recordar y no se puede recordar, que es un poco la demanda de los libertarios en este caso, pero que también nos afecta a muchas personas en el sentido de que en un momento, yo me recuerdo en algunas reuniones previas al 24 de marzo, donde decían, bueno, el 24 de marzo es el día del recordatorio de los desaparecidos, ¿no? Y que entonces estaba medio conculcada la posibilidad de meter demandas de derechos humanos de esta generación, digamos, ¿no? No lo digo en términos de segunda generación, le dicen cómo podrían ser los derechos o demandas de los colectivos LGBTQ+, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ves a la memoria? O sea, ¿cómo crees que se construyen esos mandatos sobre lo que sí o no de la memoria? Bueno, primero agradecer la invitación. Estoy muy honrada y muy contenta de estar aquí, en este país y en este lugar. Es una gran pregunta porque en realidad, primero que nada, nosotras hablamos de memorias en plural y eso también tiene que ver con tu pregunta, porque si pensamos que en realidad lo que existen son memorias en plural, ¿no? Y que la memoria es un campo de conflicto en el cual pelean por establecerse ciertas ideas o ciertas nociones y sentidos del pasado, entonces efectivamente la pregunta ya no sería qué hay que recordar y qué no, sino cómo es posible garantizar un contexto o una sociedad o un país donde estas memorias puedan entrar en debate. Porque precisamente la capacidad que tiene la memoria, la fuerza que tiene la memoria, el poder transgresor que tiene la memoria, es de crear nuevos imaginarios, de crear nuevos sujetos y de tensionar las ideas que tenemos sobre el presente y el pasado. Porque es ahí cuando, esto lo hacemos en la vida cotidiana, cuando conversamos, ¿no? Con una pareja, no, pero es que ¿cuándo fue la primera vez que nos besamos? ¿Cuándo no? ¿Cuándo nos vimos? ¿Cuándo no? No, que fue ese día en esa esquina, no, que fue ese otro día en otra esquina, ay, pero es que tú no te acuerdas, que tú sí, ¿no? Y esas Sí. controversias que se dan en la vida cotidiana son las que también damos a nivel colectivo y a nivel social. Entonces, así como tenemos múltiples versiones de lo que pasó y logramos convivir en nuestra vida cotidiana con esas versiones, a veces peleamos, a veces no, a veces dejamos, pareciera que en el mundo de lo colectivo o en el mundo de la violación a los derechos humanos, eso fuese un problema. O sea, el hecho de que hayan distintas versiones pareciera que será un problema. Y eso es parte de la vida social, la controversia, los desacuerdos, y es precisamente eso lo que le da a la memoria su poder de subversión, de construcción de sujeto, porque es cuando discutimos sobre lo que pasó, cuando usamos argumentos, como cuando contradecimos al otro, cuando tenemos que buscar nuevos sentidos. Lo que pasa es que junto con la memoria, digamos, las controversias, está bueno que estén habilitadas, pero a la vez hay, digamos, atadas a las políticas de memoria, sobre todo estamos hablando de políticas de memoria que relacionadas con un trauma muy serio como han sido las dictaduras militares en toda América Latina, acá particularmente la propia... no es una idea, sino la propia planificación de la desaparición de los cuerpos, o sea, de una necropolítica, de una extensión más allá de la muerte, digamos, del terror.
pareciera que estas disputas ponen en cuestión estas ideas, digamos, o esto que hemos conseguido acordar como, bueno, esto sucedió, esto tiene efectos, esos efectos generan ideas de reparación o, no sé, digo, ahí entra, hay otro conflicto, ¿no? Porque perdón, termino con esto. Pienso, por ejemplo, sobre el Día de la Raza, ¿no? Día de la Raza era antes, ahora lo han repuesto en este país que es una distopía permanente, pero, digamos, se pudo revisar y cambiarle el nombre y eso genera otra historia y otras ideas reparatorias también, ¿no? Aun cuando hayan pasado 500 años. Efectivamente, pero pensar las políticas de memoria tiene que ver con, primero, pensar las políticas públicas de memoria, porque tú te estás refiriendo a las políticas públicas. En las políticas públicas de memoria tiene que ver con cuál es el rol del Estado frente a los procesos de memoria colectiva. Y esa, una respuesta a eso, que es una respuesta muy común, es que el Estado debe marcar qué es lo que debe recordarse y cómo debe recordarse. Pero eso, hacer eso es, yo digo, una victoria pírrica, ¿no? Porque por una parte lo que hace es marcar una manera fija de recordar, pero enmarca a los y también define a qué sujetos pueden recordar y cómo deben recordar, ¿no? Lo cual también tiene el efecto de encasillar y cristalizar a las personas en determinadas posiciones de sujeto, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son las personas como legitimadas por estas políticas públicas para poder hablar del pasado, ¿no? Quienes fueron víctimas directas. Y bueno, entonces eso significa que las personas que no fueron víctimas directas no tienen memorias del pasado, no construyen memorias del pasado, no tienen opiniones, controversias, o peor, más grave aún, significa que las nuevas generaciones que no vivieron las dictaduras no producen nuevos recuerdos. Entonces el efecto de ese tipo de políticas de memoria que cierran, ¿no? Y que establecen guiones de formas y de contenidos de recuerdo, es excluyente, es excluir a quienes no pueden recordar y es excluir los debates. Entonces, también tiene el efecto de distanciarnos de la memoria, sobre todo las nuevas generaciones, porque hacemos memoria de las cosas que nos emocionan, que nos conmueven, que nos entusiasman, ¿no? Que nos tocan. Si la transformamos en una historia de los libros de texto que hay que repetir y que ya, como nos decían a nosotros, a gente joven, nos decían, porque ustedes los antiguos que vivieron esas cosas, entonces termina siendo como la historia de otros y de otras. Y entonces eso también tiene otro efecto bien perverso, que es fijar la vista en el pasado, como si en el presente no hubiesen violación a los derechos humanos. Yo me quedo pensando, bueno, ahora en este momento hay muchos conflictos en los sitios de memoria acá en Argentina, porque en muchos lugares en donde estas políticas públicas se difunden, están siendo cerrados, hay un montón de conflictos, y pienso en cuáles son los caminos también para que esa parte de política de memoria pública trasciendan también los gobiernos, ¿no? Porque también hay un problema en relación a cuando eso se tira por la borda, depende qué gobierno esté de turno. Claro, bueno, eso es fundamental, pero es inevitable también si uno piensa en el poder que tiene la memoria y el poder de transgresión y el poder de cuestionamiento que tiene la memoria respecto a ciertos órdenes sociales. Entonces, si no fuese porque los gobiernos de derecha, extrema derecha, le otorgan a la memoria ese poder o le reconocen a la memoria ese poder, y a los sitios de memoria también esa capacidad, ¿no? de profundizar a la democracia, de profundizar a los valores de defensa de los derechos humanos, no los atacarían. Por eso los atacan porque los sitios son actores sociales que nos dicen cosas, que nos interpelan, que nos muestran una parte de nuestra sociedad que quieren que estos otros gobiernos quieren legitimar. Entonces es parte de la batalla. Claro, cuando decimos que la memoria es un llamado del presente, digamos, obviamente están reivindicando el actuado por la dictadura, los gobiernos, el gobierno de Milei particularmente, que nosotros caracterizamos de fascista, lo llama para naturalizar también la aplicación de una represión o de un gobierno autoritario. Exactamente, y para legitimar lo que están haciendo ahora. O sea,
decimos que la memoria se construye a partir del presente, en medida en que son las razones del presente, los afectos del presente, los motivos del presente, lo que nos hacen recordar de una manera o de otra. Entonces, si buscamos legitimar un gobierno represivo, un gobierno que limita las libertades, un gobierno que transgrede los derechos humanos, entonces vamos a apelar a la heroicidad de esos otros momentos que también hicieron eso. Y a la construcción del enemigo, ¿no? De un enemigo otro que debe ser, que tuvo que ser exterminado y la heroicidad de quienes lo hicieron. Entonces, esta reconstrucción de algo, de ese pasado, ¿no? Como algo bueno, algo que hay que recoger, ¿no? Tiene que estar al servicio de este plan del presente. Ahora, hay bueno, es llamativo como, digamos, en nuestro país, que debes estar bastante empapada, digamos, en nuestra historia. Digo, se discute, bueno, decía recién Agustín Laje, que es el vocero, digamos, del guión presidencial o de gobierno sobre este 24 de marzo, nos contaron que la historia empieza a partir del golpe de Estado y no cuentan lo que pasa antes. Y sí es verdad que hay algo de las voces que están habilitadas, digamos, para hablar, que hay mucha memoria, digamos, del genocidio y menos memoria de las luchas revolucionarias, ¿no? Y en eso podemos coincidir de algún modo, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Aunque creo que Argentina es uno de los países que ha trabajado más eso, el tema de las memorias insurgentes o de las memorias revolucionarias. Los trabajos de Pilar Calveiro y otras han sido como un referente en la región de esos trabajos. En mi país es mucho menos, ¿no? Y en otros países ni qué decir. O sea, pero ciertamente Sin embargo, en Chile hubo resistencia a la dictadura, cosa que acá poquito, digamos, una vez que llegamos por la dictadura, bueno, es cierto que también la dictadura acá, a su plan de exterminio empieza cuando las organizaciones armadas estaban bastante desarticuladas, ¿no? Pero en Chile hubo resistencia activa a la dictadura. Hubo resistencia activa a la dictadura y algunas de esas resistencias son más recordadas que otras, o se da más permiso para recordar que otras. La resistencia de la iglesia, las resistencias pacíficas están muy legitimadas, son muy bien vistas. En cambio, las resistencias armadas no tanto. Claro. Si uno va al Museo de la Memoria de los Derechos Humanos de Chile, que es como la versión oficial, que viene cuyo guión está construido a partir de los informes de verdad, las luchas insurgentes son como un pedacito pequeño del museo y están en la parte de atrás de un panel, muy, muy marginales. Claro. Que es lo mismo que pasa cuando uno va a los museos de la Shoah, que recuerdan el nazismo, donde están las víctimas, están los zapatos, ¿no? Los cerros de zapatos, están los anteojos, todas aquellas cosas que nos conmueven tremendamente porque nos muestran el nivel del terror y de la violencia, y sin embargo la resistencia al nazismo casi no están. Claro. Están en una ventanita pequeñita y todo, y hubo resistencia al nazismo, claro, pero hay poco de eso. Entonces, efectivamente, también uno tendría que preguntarse ¿con qué tiene que ver esto? ¿Con qué tiene que ver? Y bueno, hay mucho trabajo en Argentina también respecto a eso, y de pensar que la memoria del dolor, sin quitarle la importancia que tiene la memoria del dolor y la memoria de las víctimas, pero esas memorias son memorias que aglutinan, son memorias como que permiten un mayor acuerdo y un punto de encuentro. O sea, es difícil defender que hay que hacer sufrir a los niños pequeños. O sea, sí, claro. Incluso ni siquiera Milei creo que lo defienda así, buscará una excusa, dirá bueno, pero hay algo que nos hace perder agencia, porque también lo ligo un poco con los relatos, o sea, yo lo pensaba recién en términos de que hay como relatos autorizados en torno al movimiento de derechos humanos. También hay relatos autorizados, por ejemplo, dentro de los feminismos y la relación con la violencia machista, ¿no? Donde el relato de la herida, o la herida como un vínculo, digamos, aglutinante entre quienes defendemos esas fechas, pero te quita un poquito de agencia en cómo... Sí. No sé, por ejemplo, digo, pues sí.
Eso, no y sé qué opinás. despolitiza porque le quita el carácter político al problema, porque no nos reprimieron, ni nos desaparecieron, ni nos torturaron por cualquier cosa. Nos reprimieron y nos desaparecieron porque estábamos luchando por un proyecto político revolucionario transformador. Si no, no lo habría pasado. O, bueno, en otros casos, ¿no? Por ser mujer, por ocupar una posición minoritaria. Eso son motivos políticos. Entonces, las memorias centradas únicamente en el dolor, porque yo no digo que el dolor no deba estar presente, pero las memorias centradas únicamente en el dolor y en el sufrimiento, lo que hacen es perder de vista eso otro. Es como cuando uno ilumina, ¿no? Cuando uno pone un foco muy fuerte en un punto, ¿no? Claro, uno logra ver un punto, y eso está muy bien, pero genera espacios de sombra. Entonces la pregunta es, esta memoria que ilumina estos espacios de dolor, ¿cuáles son las sombras que está produciendo, ¿no? ¿Qué podrían decirnos a quienes estamos resistiendo esta avanzada ultraderecha, ¿no? Sería la pregunta, de esas sombras. Esas sombras, claro. Quienes resisten, quienes se han resistido a las formas contemporáneas de la democracia, por ejemplo, ¿no? Una cosa que pasa mucho en mi país es que la memoria, o sea, las resistencias armadas, por ejemplo, son recordadas durante la dictadura, pero aquellas resistencias armadas que continuaron después, que se opusieron a los pactos transicionales, borradas o criminalizadas. Pero es que ahí me parece, hay algo que se estabilizó después de las dictaduras en América Latina sobre un rechazo, digamos, al uso de la violencia. ¿No lo sentís así? O sea, como que lo que queda como sueño colectivo ya no es una transformación del mundo, sino una democracia que nos permita vivir, ¿no? Una cosa así. Y acá estamos en este brete, digamos, donde no hay democracia, pero parece que sí hay democracia, y entonces decimos si es así o así el gobierno, pero mientras tanto, no sé, ¿no? Como que nos deja sin, como una voz que está balbuceando en este momento. Esa es mi sensación. Nosotros decimos que eso es parte del dispositivo de las transiciones políticas, que son transiciones que son dispositivos de pacificación de algunos y de algunas, no de todos y de todas, ¿no? O sea, que buscan como establecer, pacificar a quienes se rebelaban, mientras, por lo menos en mi país, bueno, y ahora se está notando aquí también, ¿no? Las violencias de Estado siguen siendo permitidas, claro. La violencia policial u otras violencias. Y efectivamente, como tú dices, pareciera que hay un cambio de letos, como que las utopías revolucionarias son reemplazadas por la democracia como utopía. Pareciera que la democracia no es una vía o un camino para construir sociedades más justas, sino que la sociedad es la meta. Claro, o que la democracia es la meta. Sí. La democracia sería como el ethos. Entonces, es peligroso y es reprobable todo aquello que pone en riesgo la democracia, sin preguntarnos qué tipo de democracia tenemos. O sea, esta democracia es lo que buscábamos. ¿Para qué la democracia? ¿Para qué queremos esta convivencia? Claro, hay que cuidar los espacios, pero entonces, bueno, no digamos las cosas feas que tienen estos espacios para que no se pongan en peligro. Entonces, metamos la mugre debajo de la alfombra, porque todo aquello que es dicho claramente o todo aquello que muestra las fragilidades de nuestras democracias termina siendo como algo de mal gusto y como algo, ¿cómo decir? Como algo que ensucia. Que repele, monstruoso y que pone en riesgo. Entonces aparece como el riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Poner en riesgo la democracia. Sí, también es el riesgo de no saber qué hacer, más allá de la democracia. O sea, y el riesgo votar a alguien como Milei o como otros personajes en la democracia. Claro. Vos sos feminista, te veo con el pañuelo verde. Argentino. Sí, se nota que es argentino, podríamos decirlo todos, incluso del otro lado. Quiero decir, ¿cómo dialoga con tu feminismo esta idea de, bueno, no sé, de salirse del lugar estancado, o del discurso, digamos, estabilizado de la lucha armada no, la violencia no, la democracia no? ¿Cómo hay? Bueno,
yo creo que qué significa para nosotras ser feministas y cómo lo vinculamos con el tema de la memoria de los derechos humanos pasa por entender que nuestro objetivo, y hablábamos con el compañero antes esto, cuando te escuchábamos el programa anterior, que entendemos que la memoria no es el objetivo. La memoria es un medio y es una estrategia política muy fuerte. Igual como las identidades. Yo creo que las luchas identitarias son una estrategia, pero no pueden ser un objetivo. Porque como objetivo, tanto la memoria como las luchas identitarias nos separan, más que nos unen. Y nosotros pensamos que el objetivo ahí es la lucha contra las distintas formas de opresión, ¿no? Las formas de opresión en la que se entrecruza la clase, el género, la racialidad, ¿no? Y lo que buscamos es llevar a cabo una lucha que sea antirracista, antifascista, anticapitalista. Ese es nuestro objetivo, y antipatriarcal. Y para eso no podemos sino posicionarnos en contra de todas las formas de opresión. Ahora, la imposición, así como la heteronormatividad impone una forma de ser de las personas y de los géneros, la imposición de una memoria también es una imposición que nos obliga a ser de determinada manera y que nos estanca en ciertas formas de recordar. Y ahí hay un entrecruzamiento, porque la memoria o las memorias son dispositivos generalizados. Cuando recordamos... ¿Dispositivos? Generalizados, profundamente generalizados, ¿no? También recordamos desde esas posiciones en las cuales se cruzan estos sistemas de opresión. No recordamos de cualquier lugar y no vale, no vale entre comillas, quiero decir que no es igualmente legitimado una memoria que la otra. No es lo mismo el recuerdo de una persona, no sé, blanca, de clase media ilustrada, que fue torturada, que el recuerdo de una persona de piel oscura, pobre, y peor si es transexual, por ejemplo, no, si no es heterosexual. Esa es una memoria que socialmente tiene menor legitimidad, es una persona menos autorizada para pensar. Y ese tipo de razonamientos o ese tipo de reflexiones que nos hacen como mirar hacia estos espacios de la sombra, mirar hacia estos espacios de otras memorias, de otros sujetos que no son legitimados para recordar, que no son escuchados, es una postura feminista para nosotros. Claro, totalmente. Ahí hay algo de me imagino, ¿no? Cómo sería una memoria más popular, me sale la palabra democrática, pero en realidad no, sería como más del pueblo, ¿no? Algo que pudiese ser tal vez una contracara a lo público o a la memoria hegemónica. Más plebeya, decís, más que más. Sí, claro, como cuáles serían las estrategias de memorias que se salieran como de la norma. Nosotras decimos que una memoria Cuando para... decís nosotras, ¿quiénes decís? Nosotras acá en la mesa, mi gata. Sí. No, nosotros somos, tenemos en Chile un colectivo de investigación que nos llamamos Psicología Social de la Memoria, pero tenemos un grupo de trabajo en Claxo que se llama Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia, que somos más de 70 investigadores e investigadoras en distintas partes de América Latina y otros países también, que coordinamos con una compañera argentina, con Ana Cacopardo, y con Pilar Calveiro, Argenmex. Las tres coordinamos ese espacio, entonces me refiero a estos dos. Okay. A estas dos. Ya estamos ubicadas. Bien. Y bueno, y siempre decimos que cuando una memoria es resistencia, porque muchas veces se dice, recordar es una práctica de resistencia. Pero no necesariamente. Recordar puede ser una práctica de resistencia o puede ser una práctica de dominación también, ¿no? Nosotras decimos que recordar es una práctica de resistencia cuando logra tensionar las versiones hegemónicas del pasado y del presente. Y eso se logra cuando dicen, pero hay otras formas de recordar esto, ¿no? Y otras formas que pueden ser igualmente verdaderas, con minúscula, con B pequeña, sí, B corta. B corta. Con B corta, en que pueden entrar en debate porque son recordadas desde otras posiciones. Y entender que
todas las memorias que circulan en nuestra sociedad son igualmente verdaderas con minúsculas. Eso no significa que a uno le dé lo mismo una memoria que a la otra, porque dicen, pero el relativismo significa que cualquier cosa da lo mismo, cualquier memoria da lo mismo. No, por supuesto que no da lo mismo, pero el problema no es su relación con una verdad incuestionable, sino que el problema no es metodológico, ni es ontológico, ni epistemológico. El problema es ético y es político. Tiene que ver con cuáles son los efectos sociales y políticos que tiene recordar de una manera o de otra. Y recordar entonces no es en realidad solo, la pregunta no es solo qué se recuerda, sino la pregunta es qué efectos tiene estas otras maneras de recordar y qué tipos de memoria o qué estrategias de recuerdo son capaces de tensionar esas versiones hegemónicas. Porque hay otra vez una contradicción. La memoria es un proceso lleno de contradicciones. Sí. Eso lo hace tan bonito. Que lo que pretendemos cuando recordamos es que los demás nos crean, ¿verdad? Sí. Y que nuestra visión sea la visión que se instale como verdad. Pero cuando logramos eso, jodimos. Porque cuando logramos eso, lo que estamos haciendo es transformar nuestra memoria en una versión fija y cristalizada de la historia, que ya no conmueve a nadie, que ya no moviliza y que ya no es capaz de tensionar y de producir movimiento. Entonces, es como, tendríamos que hacer como Penélope, que es tejer de día y destejer de noche, ¿no? O también ser como Norita, de estar caminando todo el tiempo y claro, y estar en todas las luchas. Bueno, tuvimos la fortuna de estar el sábado en la inauguración del Museo de Norita en la Villa 31, y es muy bonito, fue muy bonito y muy emocionante. Toda la gente joven que estaba ahí recordándola a ella, recordando sus luchas, recordando el proceso, y nadie les decía, no, esto no fue lo que pasó, fue esto otro, estás recordando mal. No, era un espacio de encuentro de distintas memorias, donde lo importante no es si se está recordando bien o se está recordando mal, lo importante es que se está haciendo memoria. Y el hacer memoria articula, acerca, junta, empodera, llena, o sea, te da herramientas, te entrega herramientas para luchar. Te agradecemos muchísimo, Isabel, por este rato que nos acompañaste acá en Pasamos Todes. Lo vamos a recordar por siempre. Lo vamos a recordar. No sé si bien o mal, cada cual recordará. Y bueno, cuando sea directora de Claxo tendré que mudarme a Argentina, así que bueno, te va a quedar otra. Volverás por aquí con todo gusto. Así seguimos. El tema es amplísimo y sí, podríamos estar horas. Pero bueno, seguro nos vamos a volver a encontrar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí.